Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por acá veo con un video que tenía bastante tiempo queriendo hacer, pero que por unas u otras razones de verdad se me había complicado sentarme con calma, pensar bien las ideas, ponerlas en orden, para estructurarlas de una manera donde el mensaje que quiero transmitir de verdad llegue a la audiencia, o por lo menos donde tenga la confianza de que el mensaje va a llegar a la mayor cantidad de gente posible, porque a veces es complicado que el mensaje le llegue a todo el mundo de la manera en que uno quiere, pero bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Y como vieron en el título y seguramente en la miniatura, vamos a hablar de las parejas de epílogo. Voy a contarles por qué a mí particularmente no me gustan y por qué creo que terminan afectando negativamente a la trama de una historia. Vamos primero, evidentemente, a definir qué son las parejas de epílogo o qué entiendo yo como parejas de epílogo para estar más o menos en el mismo terreno y poder hacer análisis que sean compatibles. Luego entonces les expondré por qué dejaron de gustarme las parejas de epílogo, porque en algún momento no era que me encantaban, pero sí les llegaba a tolerar. Les voy a comentar entonces por qué siempre me dejaban esperando más, con sabor a poco si se quiere. Y luego cuál fue la gota que derramó el vaso, donde dije ya no más, no acepto ver más parejas de epílogo. Luego pasaré a comentarles con más detalle por qué siento que hacen daño, cuáles son las desventajas que les significa a una historia tener pareja de epílogo, y para cerrar el video les voy a comentar por qué creo que este tropo sigue siendo tan utilizado a día de hoy, aunque no tanto como antes, pero todavía sigue teniendo una gran presencia en la ficción, y porque siento que esas razones ya están obsoletas. Así que si este tema les parece interesante, ya sea porque creen que las parejas de epílogo son nocivas, porque sienten que las parejas de epílogo son lo mejor que le puede pasar a una historia, o porque les da igual si están o no están, espero que se queden conmigo hasta el final para entonces iniciar un buen debate acá abajo en los comentarios. Pero antes de empezar, es menester agradecerles a nuestros mecenas de Patreon: Moisés Fernández, Víctor Freitas, Amílcar Trejo y Majo Camuy. Gracias por la confianza y por el apoyo económico a esta secta de cultivo, y desde acá seguimos dando nuestro mayor esfuerzo para ofrecerles más y mejor contenido. Ahora sí, sin más preámbulos, rueda intro. Ok, vamos a empezar por el principio. ¿Qué entiendo yo por parejas de epílogo? Básicamente son todas aquellas parejas que se establecen al final de la historia. Eso sí, que se establecen de facto. ¿A qué me refiero con eso? A que el establecimiento definitivo, real, formal, oficial, ocurre al final de la historia. Esta trayectoria es importante porque no son pocas las historias que comienzan con una pareja establecida, y entiéndanse muy bien estas comillas, ya sea porque estén casados o porque estén comprometidos. Pero ¿qué pasa con este asunto? Que esos matrimonios muchas veces son por conveniencia o son arreglados. Lo mismo aplica para el compromiso. Entonces, a la hora de la verdad, por eso digo de facto, a la hora de la verdad, la pareja no está establecida y estamos siempre en la fase de cortejo. Simplemente que el setting inicial cambia un poco, pero terminamos siguiendo la ruta clásica donde después de un montón de desventuras y de aventuras y de dimes y diretes y de subidas y bajadas, la pareja terminará entonces sí estableciéndose oficialmente para que ese matrimonio pase de ser algo arreglado o por conveniencia a algo de verdad hecho por amor. Y voy más allá. Muchísimas veces con este tipo de settings, al principio de la historia se establecen ciertas reglas, ya sea que los protagonistas se pongan de acuerdo o no, y una de esas reglas es prohibir cualquier tipo de intimidad, desde besos obviamente hasta cualquier tipo de contacto sexual. ¿Qué pasa? Porque al final lo que se busca es que todo sea fingido, porque se supone que no hay ningún tipo de sentimiento entre los protagonistas, al menos al principio. Ok, ya con esta definición de pareja de epílogo, sobre todo aclarando por qué me refiero a que sean de facto y no de manera nominal dentro de la trama, les voy a comentar un poco mi experiencia con este tipo de tropos. Yo era una persona de ver novelas, a mí no me da pena decirlo. Yo veía los famosos culebrones latinoamericanos, como los llaman en Europa. Y en esas novelas, si la gente las ha visto, o por lo menos las conoce de pasadas, de oídas o de alguna forma, van a saber que la pareja se establecía al final. Pero aquí había un truco, y no me refiero al truco de un matrimonio arreglado o un compromiso fingido. Me refiero a que en la telenovela latinoamericana le daban una pequeña vuelta de tuerca al tema de las parejas de epílogo, lo cual en mi opinión las termina sacando de ese tropo. ¿A qué me refiero? Normalmente en muchas novelas lo que sucedía era que los protagonistas terminaban juntándose de facto. De facto. Eso quiere decir que había besos, se enamoraban, había incluso contacto sexual, había incluso intimidad completa, ¿ok? Y ya la pareja quedaba establecida. Lo que sucedía era que por intrigas, por temas de clases sociales, por X o Y razones, la pareja terminaba rompiendo. Vean la diferencia. No estamos comenzando con un matrimonio arreglado o con una relación fingida. Estamos comenzando con una relación plenamente establecida, solo que por
acciones de terceros o por circunstancias termina rompiéndose. Esto sucedía con bastante rapidez dentro de la historia, y el resto de la trama lo que hacía era girar en torno al asunto de los personajes reconciliándose, separándose, terceras personas metiéndose en la relación para distanciarlos más, y todos esos tropos de romance que también existían y existen todavía en la telenovela latinoamericana. Ejemplo de este tipo de telenovelas, pues les podría decir rápidamente Corazón Salvaje o Destilando Amor, pero hay muchísimas más. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos en este tipo de historias? Una fase de cortejo muy corta, y luego entonces reconciliación, rompimiento, reconciliación, rompimiento, hasta una fase final de consolidación. Por ende, no las meto en el tropo de pareja de epílogo del cual me estoy quejando y del cual les hablé al principio, porque ese tropo tiene otra estructura, por lo menos en mi opinión, que sería una fase de cortejo larguísima, porque abarca prácticamente toda la trama, y al final tendríamos entonces la oficialización. Nótese que aquí hablo de cortejo y oficialización, mientras que en las telenovelas latinoamericanas que les puse de ejemplo, me refiero a cortejo corto, oficialización, rompimiento y reconciliación, y luego consolidación. Ya con eso, ven que la estructura es mucho más compleja. Y aquí realmente no les sabría decir qué fue primero, si el huevo o la gallina. No sé si estas novelas me empezaron a influenciar en mi gusto por el romance, en la ficción, o si ya tenía ese gusto preconcebido y simplemente busqué estas novelas para hacer match con esa preferencia. El punto es que a mí siempre me llamó la atención qué había después del famoso Vivieron Felices para Siempre. Siempre me quedaba como a medias, me quedaba como con ganas de más, me quedaba con sabor a poco, cuando después que finalmente la pareja se establecía venía el cartel de fin. O sea, yo quiero saber más, porque, ok, sí, toda la fase de cortejo tiene sus altas y bajas, tiene sus momentos buenos, sus momentos no tan buenos, pero lo que uno quiere ver al final del día es qué pasa después. Y siempre te decían, pero es que no importa, ya eso te lo imaginas tú. Honestamente nunca me quedé conforme con ese tipo de explicaciones, por lo cual nunca quedé conforme con ese tipo de finales. Y en cierto modo me sentía como un paria, porque toda la gente que veía novelas en esa época conmigo, ya fueran hombres o mujeres, siempre me terminaban diciendo, pero ¿por qué te quejas tanto? Ya se juntaron, ya no importa más nada, ya lo que pase da igual. Y yo decía, pero es que no, yo quiero saber qué es lo que pasa después. Y no fue sino hasta 1995 cuando aparece una novela muy especial en mi vida que se llamó Amores de Fin de Siglo, cuando sentí que finalmente había una novela que me hablaba a mí. De hecho, como una imagen vale más que 1000 palabras, aquí les dejo un extracto del tráiler. La crónica más moderna y audaz que se haya hecho sobre las relaciones entre hombres y mujeres. Amores de Fin de Siglo. Todas las versiones del amor. Todos los rostros del deseo. Toda la magia. La novela que se atreve a contar lo que nunca se había dicho sobre el matrimonio. Amores de Fin de Siglo. La historia que comienza donde las demás terminan. Se dan cuenta de ese eslogan al final, ¿no? La telenovela que comienza donde las demás terminan, porque en esta historia todas las parejas comenzaban casadas, pero no casadas por conveniencia o por matrimonios arreglados, sino que ya habían tenido la fase de cortejo y se habían casado por convicción, por sentimiento, por amor al final del día. Entonces, esta novela lo que exploraba era qué pasaba después. Yo dije, finalmente una novela que me va a responder la gran pregunta: ¿qué pasa después del sí quiero? ¿Qué pasa después del Vivieron Felices para Siempre? ¿Qué tan verdad es ese Vivieron Felices para Siempre? Y de hecho la trama de la novela es justamente eso, las vivencias de las parejas una vez establecidas, tanto los días buenos como los días malos, tanto las partes muy bonitas como todos los conflictos que surgen una vez que estás casado o una vez que estás de novio oficial con una persona. Y en esa época yo en paralelo ya estaba empezando a ver anime con bastante frecuencia, a leer manga también en grandes cantidades. Lamentablemente en esa época el anime estaba muy enfrascado todavía en las parejas de epílogos, sobre todo porque yo veía mucho shonen de peleas, mucho neketsu, y ahí de verdad que la pareja de epílogos es casi que el tropo oficial, casi que la manera oficial de contar historias de amor en ese tipo de historias es siguiendo el cliché de la pareja de epílogo. Y digamos que al final pensaba lo que mucha gente dice: bueno, la trama está interesante, me gustan los poderes, me gusta el mundo, me gustan las peleas, no le voy a parar al romance. Lo que pasa es que a medida que me fui haciendo más adulto, le fui dando más peso a la parte romántica, y evidentemente eso también se trasladó a mis gustos en la ficción. Y entonces vino para mí lo que fue el punto de inflexión: un manga llamado History Strongest Disciple Kenichi, o HS de Kenichi, como se conoce en muchos sitios, que era un manga que tenía para mí lo peor de lo peor de lo peor
en la manera de manejar el romance. Tiene todos los clichés malos del libro. Exceso de ecchi, teasing a morir, la pareja que tenía todas las interrupciones del mundo, un montón de gente que no los quería juntos, ellos todavía estaban muy densos y no podían reconocer los sentimientos en el otro, inseguridades, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de tragarme 500 y pico de capítulos del manga, leyendo, porque ya llegó un momento de que quería saber, o sea, me enganché no tanto con la trama, sino que quería saber qué pasaba con los protagonistas, porque de verdad que se volvió como una especie de reto que Kenichi se quedara conmigo. Al final del día, me arreglan con una viñeta en el último capítulo. What the fuck? O sea, no me lo podía creer. Después de tanto tiempo invertido leyendo la historia, me pretenden cerrar la boca, me pretenden mandar para mi casa con una viñeta donde ni siquiera la foto de la boda se ve bien porque está con la famosa luz que oculta parte de la imagen. O sea, por favor. Por favor. Ahí fue cuando yo me paré y dije, no más. Basta de las parejas de epílogo. No quiero más parejas de epílogo en mi vida. Hasta aquí. It's awful. It's all fucking awful. It's all of it, and every single one of them sucks. Y a partir de allí vino entonces mi comportamiento que me terminó ganando el apodo del talibán del romance. Ok, ahora vamos a hablar de por qué creo que las parejas de epílogo afectan negativamente a una historia, obviamente en el apartado del romance. Y aclaro que es solo mi opinión, porque al final del día las parejas de epílogo son un cliché o un tropo más respetable y que se ha venido usando por años, por décadas, por siglos incluso, dentro de la ficción. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que esto ya está siendo sobreexplotado. Por suerte en Occidente no lo estamos padeciendo tanto porque muchísimas obras que vemos en ficción de este lado del charco ya pasaron esa etapa de apoyarse en la pareja de epílogo como su tropo principal. Y podemos ver muchísimas historias, ya sea en series de televisión, en películas, en cómics, en novelas, etcétera, etcétera, donde la pareja se establece con muchísima rapidez. Y a partir de allí, digamos que el drama en el romance se busca es con el tema de la pareja luchando por mantenerse unida. Sin embargo, pasando a la parte de la ficción que viene de Asia, ya sea anime, manga, novelas ligeras, manhwas, novelas coreanas, manhwas y novelas chinas, vemos que todavía estamos con una especie de transición, o por lo menos así lo veo yo desde mi punto de vista. Y aclaro que hay diferentes realidades en cada uno de estos tres países. Por ejemplo, en Japón, en el tema del anime, sí estamos viviendo esa transición porque aunque a veces hay temporadas donde tenemos 2, 3 y 4 series con las parejas establecidas prácticamente desde el comienzo, todavía la gran mayoría de animes que se estrenan al año tienen el tropo de la pareja de epílogo. Ahora bien, en lo que es el manga y las novelas ligeras, digamos que hace rato que esa transición pasó y creo que no sería descabellado afirmar que estamos en una especie de 50-50, un equilibrio que para mí sería lo ideal, o sea, tener la misma cantidad de opciones, ya sea con pareja de epílogo o con pareja establecida de forma rápida. Si nos vamos al mundo de Corea, y aclaro nuevamente que esto es desde mi punto de vista, siento que en los manhwa, sobre todo en los más mainstream, le hace The God of High School, Solo Leveling, Tower of God, Omniscient Reader's Viewpoint, etcétera, etcétera, la mayoría de las series se siguen centrando en las parejas de epílogo, buscando, digamos, asemejarse a esas series de anime mainstream actuales. Pero luego si empiezas a hurgar y te empiezas a ir a series centradas 100% en el romance y en el drama, ya sí vas a ver entonces un más balance en la cantidad de novelas que tienen parejas de epílogo con las que tienen parejas establecidas con rapidez. Y si pasamos a China, digamos que hay una división muchísimo más marcada. En el mundo de las novelas chinas tenemos tres grandes géneros: la wuxia, la xianxi y la xuanhuan. Si quieren saber más de esto, les dejo un video por acá donde expliqué eso a detalle. Pero acá simplemente me limitaré a comentar que una de las grandes diferencias entre estos tres géneros está justamente basada en el romance. En el caso de la wuxia y la xianxia, casi siempre vamos a ver el tropo de pareja de epílogo como la gran constante. Sin embargo, en las novelas xuanhuan es todo lo contrario. Al tener esa influencia occidental, tienen al establecimiento de las parejas con rapidez como la norma en la mayoría de las historias. Ojo, estos son tendencias. Luego podemos conseguir novelas xianxia o wuxia con parejas que se establecen rápido y novelas xuanhuan con parejas de epílogo. Ok, antes de pasar a la siguiente parte del video, es hora de hablar de nuestro sponsor. En esta oportunidad quiero hablarles de Gemaca, el mejor proveedor de materia prima de calidad con un catálogo que incluye vitamina E, parafina sólida, vaselina, mentol cristal, entre otras cosas. Ellos son mi empresa de confianza a la hora de adquirir el mejor antibacterial del mercado con el fin de mantener todos los espacios de trabajo aptos. Con Gemaca ustedes siempre tendrán a un gran aliado a la hora de emprender porque tienen una gran variedad de productos químicos los cuales vienen en diversas presentaciones. Y si están pensando que va a ser una inversión muy grande, les tengo buenas noticias.
porque en Gemaca podrán adquirir los productos desde 100 gramos o 100 mililitros hasta la cantidad que ustedes deseen y a los mejores precios, por lo que siempre van a estar adaptándose al tamaño de su negocio. Y la cosa se pone mejor. Si tras la primera compra quedaron encantados con los productos adquiridos, les cuento que aunque pasen semanas e incluso meses, podrán volver con toda confianza sabiendo que esos mismos productos les van a estar esperando, porque Gemaca mantiene la continuidad de la mercancía, garantizando siempre la excelencia y la calidad. ¿Quieren saber más de su catálogo? Gemaca distribuye aceites para masajes, combustible para antorchas, alcanfor, aceite mineral blanco, sorbitol, glicerina, lanolina, ácido sulfónico y muchas cosas más, directamente del tambor a sus manos, garantizando así la pureza del producto. Gemaca es una empresa comprometida con el progreso y el buen servicio, y donde están ubicados en la ciudad de Caracas, pero tranquilos que hacen envíos a nivel nacional. Además, les pueden seguir en Instagram como @gemaca83. Muchísimas gracias a la gente de Gemaca por patrocinar este video, y ahora sí, seguimos con nuestro tema. Sigo entonces comentándoles por qué creo que las parejas de epílogo terminan haciendo más mal que bien. Y para eso les voy a comentar por qué siento que está mal que no se le dé importancia a lo que viene después del establecimiento de la pareja. Al final del día, lo que yo siento es que al darle toda la importancia al cortejo y luego cortar y pasar a la siguiente historia, creo que se manda el mensaje de que una vez que se establece la pareja ya todo está hecho, ya no hace falta hacer nada más. De hecho, con cierta frecuencia uno escucha, ya sea amigos, vecinos, conocidos, etcétera, frases como después de que se casó se echó al descuido, o una vez que se hicieron novios ya no salían como antes, o el trato fue diferente una vez que se hicieron pareja, y todas las variantes de ese tipo de afirmaciones. Y ahí está mi punto, hacerle ver a la gente que después del sí quiero hay mucho más. Que vivieron felices para siempre no es algo que está ahí by default, sino que hay que ganarse. Y para ganárselo hay que esforzarse. No puede ser que tú gastes todas las energías y te esfuerces solamente hasta que termine el cortejo y después de ahí simplemente te relajes y te montes en un sofá. Ojo, y voy a aprovechar este momento para hacer una aclaratoria que considero importante. Yo no quiero que se erradiquen las parejas de epílogo. Mosca con eso. Yo quiero que haya balance, que haya un equilibrio, que podamos tener las mismas opciones en ambas partes. O sea que si hay 100 historias, para mí, en el mundo ideal, estarían 50 con parejas de epílogo y 50 con parejas que se establecen rápido. Obviamente no espero que siempre se mantenga una proporción de 50% exacta, pero que siempre se maneje en ese rango. Porque de nuevo, si eliminamos a todas las parejas de epílogo, vamos a caer en el error a la inversa de sobreexplotar el tropo de la pareja establecida rápidamente. Y mi queja anterior se puede aplicar a la inversa. Si le damos toda la importancia a la fase post-cortejo, podemos correr el riesgo de que mucha gente piense que la fase de cortejo es desechable. Pero eso no es todo. Otro problema con las parejas de epílogo es que las mismas, por definición, cargan consigo una maleta llena de clichés. Y esos clichés, nuevamente, en mi opinión, son de los peores que existen dentro del romance. Y ojo, son clichés que pueden existir incluso fuera del romance, y en esos casos digamos que los llego a tolerar, pero cuando se juntan con las parejas de epílogo es cuando se me hacen totalmente detestables. ¿A cuáles clichés me refiero? Fácil. Malentendidos. Obviamente necesitamos que haya conflictos en esa fase de cortejo y los malentendidos vienen a cumplir esa función. Y recuerden algo, necesitamos que la pareja se mantenga separada hasta el final. Por ende, los autores no tienen ningún tipo de pudor en usar los clichés hasta más no poder con el fin de dilatar el momento en que la pareja finalmente se confiese. También están las separaciones. Ya sea que están a punto de confesarse o que los sentimientos van cada vez más cerca de llegar a ese momento, entonces ¡pum! Pide una separación para o uno, devolver el progreso que se ha tenido o estancarlo hasta que el autor le plazca. Y hablando de deshacer avances, los resets. Para mí este es uno de los clichés más patéticos. Después que llegaste al punto donde prácticamente lo que queda es la confesión, el beso y listo, y seguir adelante, el autor no sabe qué hacer, no sabe qué inventar, entonces recurre a lo más bajo del libro. Que a uno de los protagonistas le dé amnesia, o que haya un retroceso en el tiempo, o cualquier cosa que sirva para deshacer todo el avance romántico hasta el principio de la historia, con el fin de comprarse tiempo y darse chance de que la trama siga avanzando hasta el final. Y un gran ejemplo de esto es Boku no Brynhilde, donde al final del primer gran arco de la primera temporada del manga, ya Neko había recuperado la memoria, ya se habían prácticamente confesado y se habían establecido como pareja ella y Ryota, y ¡puf! Termina la pelea con ese enemigo y Neko pierde la memoria otra vez. Y aquí es peor la ofensa, porque Neko comenzó con problemas ya de amnesia. Otro cliché son las famosas confesiones de mentirijilla, o peor, las confesiones malentendidas. Y aquí es donde de verdad llegamos a límites
esotéricos en cuanto a lo nefasto. Acá les puedo citar, por ejemplo, a Shakugan no Shana, donde al final de una pelea se produce la confesión y ya juramos que estaba todo listo, que ya los protagonistas iban a estar finalmente juntos. Resulta que después nos enteramos que el prota no escuchó a la waifu confesarse. Y evidentemente ella estaba muy apenada para volverse a confesar y él estaba denso y no se enteró de nada. Por ende, la relación volvió al comienzo. Patético. Pero ojo, que hay un momento todavía más patético. Y sé que esta opinión va a ser recontra mega impopular. Pero voy a ponerle de ejemplo a Kimi ni Todoke, la Season 2. La Season 1 para mí es redonda. Es muy buena. Ya teníamos todo listo. Simplemente para que se diera la confesión, y si había segunda temporada, hubiera sido ideal empezar desde la confesión con la pareja establecida y entonces ponernos los conflictos desde la óptica de una pareja y no desde el cortejo. Lamentablemente acá quisieron darle las mil y unas largas donde cada una se veía más artificial, más forzada que la anterior, hasta que llegamos a un momento ya cumbre, que es la confesión malentendida, porque los dos protas se confiesan de tal manera que cada uno malentiende la confesión del otro como un rechazo. Agárrense de la silla, papá. Agárrense de la silla. Y me refiero al infame episodio 6 de la Season 2. Para ser específico, acá yo no les hablo de supuestos, les hablo de hechos concretos. Otro cliché son las famosas interrupciones que se han sobreexplotado al extremo de que son un meme a día de hoy. Es increíble que se va a dar una confesión y alguien interrumpe, ya sea un teléfono repicando, tocan la puerta, llega alguien, o sea, por favor, ya uno lo ve venir a kilómetros. Bájenle 2, bájenle 10. Tenemos también las pésimas habilidades sociales, las inseguridades de los protagonistas, los nefastos protagonistas densos, herbívoros y princesos en cualquiera de sus combinaciones. Y si quieren saber más de mi opinión de este arquetipo de personajes, las pueden ver acá en este video. Y el segundo peor cliché de todos, que es el famoso teasing con el ecchi. O sea, ya basta. Porque no solamente es que se sabe que la pareja va a ser de epílogo, sino que te restriegan en la cara los momentos de fanservice para que la gente esté como con la expectativa de que va a pasar, van a darse un beso o va a haber intimidad. Y tú sabes perfectamente que no va a ir a ninguna parte esa escena, porque se van a dar algunos de los clichés anteriores. ¿Y por qué pasa esto? Porque para los japoneses una de sus grandes ideas de comedia es mostrarnos todos los fails de una pareja en la fase de cortejo. Otra aclaratoria importante. No estoy diciendo que en todas las historias con parejas de epílogo van a estar presentes todos esos clichés, pero seguramente sí vamos a estar lidiando con más de uno. Y en el caso del anime, el abuso de estos tropos llega a tal nivel que terminan arruinando la misma trama, porque obviamente la necesidad imperiosa de retrasar el desarrollo romántico de los personajes terminas retrasando el desarrollo de los personajes en general. Y por eso tú sientes que hay historias donde nunca pasa nada o donde sientes que no hay ningún tipo de progreso. De hecho, en más de una ocasión yo les he comentado que hay ciertas historias que estarían muchísimo mejor si toda la parte romántica les fuera extirpada. Y en estos casos siempre he dicho, si tu obra no va a estar centrada en el romance, no hace falta que recurras al teasing eterno. Desarrolla el romance de forma orgánica, porque siento que muchos autores tienen el temor de que si no mantienen las expectativas de los fans a través del teasing ecchi romántico, la gente se les va a ir. Y eso no es así. De hecho, eso más bien te dice la poca confianza que le tienes a tu propia obra, a tu propia trama. Si tu trama es buena, no importa que no haya romance, la gente se va a quedar por la trama, por el world building, por el desarrollo de personajes, por la mecánica. No hace falta que me estén estregando pechos, traseros o intentos de beso que nunca van a llegar a nada. Por otro lado, siempre he pensado que el desarrollo romántico en pareja tiene muchísimo más potencial porque hay una mayor variedad de conflictos y de escenarios que se pueden explotar. Porque al final del día la fase de cortejo es solamente una fase dentro de la relación de pareja, y cuando hablamos de relaciones estables y duraderas es una fase corta con respecto a lo demás. Evidentemente hay excepciones, pero eso pasa cuando las parejas no duran mucho juntas. Y acá vamos a lo mismo. ¿Dónde está el famoso vivieron felices para siempre? No en todos los casos aplica. No por nada se ha hecho famoso el dicho que dice, el reto no es llegar a la cima, es mantenerse. Eso aplica perfectamente para el romance. Sí, el establecimiento de la pareja es difícil, pero el gran reto es mantenerla unida. Y fuentes de conflicto hay muchísimas. Organizar la vida en pareja, compartir intereses, aficiones, agenda, conocer lados de la otra persona por primera vez. Porque seamos serios y seamos claros, no todas las facetas de uno se muestran en la fase de cortejo. Después de que se establece la pareja es cuando empieza uno a desdoblarse, es cuando empieza uno a mostrar muchos lados de la personalidad.
Y no siempre es una experiencia agradable, ni para el que los muestra por primera vez, ni para el que los conoce por primera vez. Incluso el trato familiar, el trato con los amigos, y a medida que la pareja avanza en el tiempo junta, tenemos entonces otros escenarios. Cuando viven juntos tenemos todo el rollo de la convivencia, que en sí mismo da para unos cuantos libros, y ni hablemos de cuando la pareja tiene hijos. Ahí tenemos más comida para hacer historias. Y si la historia no está centrada en el romance, tenemos que entonces sumarle los conflictos propios de la trama, ya sea luchar contra el rey demonio, las actividades gremiales, si estoy en la policía, las actividades de trabajo, todo el montón de conflictos que la historia misma te va planteando y que ahora tienes que resolverlo desde otra perspectiva. Me van a decir entonces que no hay un arsenal enorme del cual sacar conflictos una vez que se establece la pareja. Y si hablamos del famoso temor de que las audiencias se van a desinteresar de una historia una vez que se establece la pareja, en mi opinión creo que eso es menospreciar a los fans. Ha habido muchísimos ejemplos donde la historia ha establecido a la pareja y los fans se han mantenido fieles a la misma. Y un ejemplo muy reciente es Kaguya-sama. En Kaguya-sama la premisa misma giraba en torno a la confesión, porque se supone que era quien hacía que el otro se confesara primero. Por ende, a priori, tú podías entender que en el momento de la confesión terminaba la historia. Sin embargo, el autor nos demostró a punta de bofetadas, y me incluye en eso porque yo era uno de los que hablaba mal de esa obra y el autor me cayó la boca. El autor nos demostró que la historia podía vivir perfectamente una vez que se estableciera la pareja. Que había bastante comida, que había bastantes recursos para la trama, para que la gente se mantuviera interesada, y la gente respondió. O me van a decir que Kaguya-sama dejó de ser popular porque la pareja se estableció. Y los ejemplos a día de hoy dentro del manga anime con parejas que se establecen rápido abundan. Shin no Nakama, Reencarné como mercenario espacial, Arifureta, Wotakoi, 3D Kanoyo, Horimiya, el héroe realista que reconstruyó al reino, Grand Crescenki, Black Summoner. Por cierto, Black Summoner, la novela o el manga, el anime nada que ver, fue un desastre lo que hicieron con el anime de Black Summoner, y les dejo aquí un video con los detalles al respecto. Si nos vamos al mundo coreano, tenemos también muy buenos ejemplos como Red Storm, Dungeon Defense, Ending Maker y Under the Oak Tree. Y si pasas al lado chino, están Against the Gods, Heavenly Jewel Change, Age of Adepts, Friends in the Firmament, I Have a Mansion in a Post-Apocalyptic World, My Girlfriend is a Zombie. En estas historias, ya sea que tengan el romance como tema principal o no, el punto en común es que las parejas se establecen rápido. Y de hecho, en casos como Ending Maker o Age of Adepts, digamos que hay un plus, porque la pareja no solamente comienza prácticamente unida desde el principio, sino que ambos pelean juntos durante prácticamente toda la trama. Así que tenemos el cliché de Power Couple, pero al dedillo, de manual. Y Power Couple de verdad, no Power Chip, sino Power Couple, porque hablamos de una pareja establecida que pelea juntas y donde los dos tienen una fuerza más o menos equivalente. Por lo que no es que uno está salvando constantemente al otro y el otro simplemente es un support, sino donde los dos tienen el mismo peso en las batallas. De hecho, tan es así que gran parte de la trama de los gags en la historia es esa competencia de ambos de ver quién es más poderoso. Incluso, no solamente comparten el liderazgo en las peleas, sino la parte gerencial administrativa, por decirlo de alguna manera, ya sea liderando sectas, ciudades, reinos, etcétera, etcétera. Y bueno, espero que con todo esto que les he contado ya les quede más claro por qué no me gustan las parejas de epílogo, por qué siento que terminan haciendo más mal que bien, y por qué quiero que haya un equilibrio entre las dos tendencias, sobre todo en el anime y en los manguas mainstream, que es donde siento que todavía hay un desbalance. Ahora, ¿puede haber historias buenas con parejas de epílogo? Claro que sí, y de hecho hay muchos ejemplos de ello, pero se los pongo de esta manera. Si tienes una historia con gran world building, buenos personajes, gran desarrollo, excelente trama, tremendos combates, etcétera, etcétera, y encima de todo eso tienes un gran romance con una pareja establecida con cierta rapidez y cuya evolución romántica implica los conflictos de ellos manteniendo su relación firme y sólida, consolidándola al tiempo que tienen que lidiar con todo lo que pasa en la trama, ¿me van a decir que eso no le da un plus a la historia? Por encima de la que solo se limita a mostrarnos un montón de gags hasta que termine la trama y nos sale como vivieron felices para siempre. Respóndame eso acá abajo en los comentarios. Si llegaron hasta aquí les gustó el video, no olviden dar like, y si les gusta el contenido del canal no olviden suscribirse, que eso me ayuda muchísimo. Me pueden seguir en mis redes sociales que están apareciendo en pantalla, Shogamakuse en Twitter e Instagram, Shogamakuse09 en Facebook y Twitch, y acá abajo en la descripción del video está el enlace a nuestro Discord, que es el gran semillero de este proyecto que estamos construyendo alrededor de los temas geek, especialmente las novelas asiáticas, específicamente las novelas chinas de cultivo. Gente, sigan activos los tiers para hacer mecenas de Patreon y las suscripciones al canal de Twitch. A partir de $1 me pueden estar apoyando económicamente, y recuerden que los siguientes mejores que compartan y difundan este contenido para llegar a más personas y que más discípulos quieran unirse a esta secta de cultivo. Y con esto, gente, me retiro.
Nos vemos en el siguiente video. Y esto fue todo por ahora. Si les gustó el video, no olviden darle cariño con un fuerte like. Y si el contenido del canal es de su agrado, recuerden suscribirse, que eso me ayuda muchísimo. Mis redes sociales y nuestra página web las pueden ver en pantalla, así que les espero por esos lados. Y si quieren seguir la charla, no olviden unirse a nuestro servidor de Discord. La dirección está en la descripción de este video. Señores, nos vemos en la próxima entrega.